o más como la idea de cómo se da la polarización en un material dieléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sabemos que la polarización y el momento dipolar pues están relacionados y ahorita voy a comenzar con la definición ya este, establecida de polarización y su expresión matemática. Entonces, vamos a comenzar con polarización. Polarización. Bueno, entonces, fíjense bien, primero pues yo voy a considerar un material o un pedazo de material que va a tener un volumen y pues vamos a ver a partir de ese material, pues ese material va a tener o va, sí va a estar polarizado, es decir, va a tener momento dipolar como una función de la posición en el mismo material, ¿verdad? Es decir, para cada molécula o átomo, cada molécula y átomo va a tener su momento dipolar. Entonces, yo no estoy viendo la naturaleza de ese momento dipolar, no sé si es inducido, no sé si es permanente, pero lo que sí sé es que ese pedazo de material que yo voy a analizar está polarizado. Entonces, primero, pues bueno, vamos a considerar un material, considerando un material o un pedazo, un trozo de material, un trozo de material, o sea, un trozo de material con un volumen V', ¿sí? Que tiene un momento dipolar, un momento dipolar, eléctrico, P minúscula, acuérdense que vamos a denotar al momento dipolar con P minúscula, que va a ser función de las coordenadas primadas, ahorita les voy a decir por qué. Entonces, así voy a denotar al momento dipolar eléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense bien, voy a ubicar un sistema de referencia, que va a ser el espacio. Yo tengo que esto es X, Y, Z, y tengo el trozo de material que sería, pues no sé, un objeto así, ¿no? Imagínense que este es un pedazo de material dieléctrico que está polarizado. Es decir, bueno, pues que tiene cada molécula o átomo, pues tiene su momento dipolar eléctrico. Entonces, de ese pedazo, de ese trozo, yo voy a tomar un cubito, como un cubito, ¿sí? O es un diferencial de volumen, ¿verdad? Entonces, este, tengo yo ese cubito, voy a tomar un cachito, entonces voy a tomar como si fuera un cubito, imagínense. Aquí está, yo tengo mi cubito. Este cubito, pues obviamente, entonces acá tenía, bueno, el volumen completo, acuérdense que es V'. Imagínense que es un trozo de material, entonces ese volumen completo lo voy a denotar como V' y a la capa que une, o sea, que sostiene a ese volumen, a ese la vamos a llamar S', que es la superficie, ¿sí? Es como si fuera, yo viera a ese trozo de material como una bolsita que está rellena, bueno, el relleno sería V', y la bolsita que contiene a ese material, pues sería S', que es una superficie, ¿verdad? Porque es eh, como la envolvente. Entonces, de este material yo tomo un cachito, y ese cachito que yo tomo, pues va a ser un diferencial de volumen que yo voy a denotar como d tau prima, ¿sí? Entonces, voy a ubicar su posición
la posición de ese cubito en el espacio y la posición de ese cubito en el espacio pues va a estar dada por R', ¿sí? Ahora, ¿por qué estas coordenadas son primadas y por qué las de el espacio no? Bueno, las coordenadas primadas son las coordenadas o puntos sobre el material, ¿sí? Entonces, estos puntos sobre el material yo las voy a denotar por como R', o sea, aquí yo tomé este cachito del material, lo puedo tomar acá, 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 etcétera. Entonces, esta R' va a variar dentro del material. Y yo, pues, posteriormente vamos a ver o a encontrar el potencial creado, a lo mejor por este cachito, en un punto fuera del espacio. Entonces, fuera del espacio, las coordenadas van a ser X, Y, Z o R vector, ¿verdad? Entonces, R' varía sobre el material, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo yo el trozo de material, tomé un cachito que es un diferencial de volumen. Entonces, este diferencial de volumen, ya lo vamos a anotar, de tau prima es diferencial, es un diferencial de volumen. Es un diferencial de volumen. Entonces, aquí vamos a dar la definición de polarización. La polarización se define como, y aquí la vamos a anotar, la polarización se define como el momento dipolar eléctrico, el momento dipolar, dipolar eléctrico, espérenme porque como que dipolar eléctrico, ay, eléctrico, por unidad de volumen, por unidad de volumen. Ustedes recuerden, por ejemplo, cómo se define la densidad de un objeto con una masa M que ocupa un volumen B. Bueno, pues se define la densidad así, normal, así lo que aprendemos en la prepa. Bueno, la densidad es la masa entre el volumen, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se fijan en la definición de polarización, pues se define como el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Entonces, es más o menos o es análogo a una densidad, pero en lugar de masa tenemos el momento dipolar eléctrico. Entonces, es como un tipo de densidad, la polarización, ¿verdad? Entonces, aquí, en la expresión matemática, y fíjense bien, la polarización nosotros la vamos a denotar por una P mayúscula y obviamente la polarización es función de las coordenadas primeras, ¿verdad? Porque el objeto que está polarizado pues es el material. Entonces, esta es una función vectorial que depende de las coordenadas primadas. Entonces, esta la definimos, por ejemplo, para este diferencial de volumen, nosotros vamos a definir la variación del momento dipolar eléctrico, que también depende de las coordenadas primadas, respecto al volumen, ¿sí? Entonces, estos conceptos son análogos a todos los que ustedes ya vieron en electricidad y magnetismo. ¿Por qué? Porque en electricidad y magnetismo ustedes vieron lo que eran las densidades de carga, ¿verdad? Por ejemplo, la densidad de carga volumétrica, pues era dQ en dB, ¿no? Entonces, esto es muy parecido. Aquí la polarización de este cachito que tengo aquí sería el dPr', que este es la cantidad de o momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Este es volumen. Entonces, esta es la definición de polarización. Esta es una P minúscula que se refiere al momento dipolar. A ver si no nos confundimos. Entonces, esto es dP y pues obviamente el momento dipolar también depende de las coordenadas primadas, ¿verdad? Porque está aquí. Entonces, aquí lo vamos a anotar. Aquí es un dP
de R prima, ahí, ¿no? Ok, entonces esta es la definición de polarización. ¿De dónde? De donde el momento dipolar, bueno, de donde el momento dipolar, el momento dipolar lo podemos expresar en términos de la polarización. Aquí no es que el diferencial pase para acá, ¿verdad? Sino más bien, pues es ¿cómo se los explicaré? Puedo verlo como integrando respecto al diferencial de volumen a ambos lados. Si quieren, así lo hacemos. Entonces, de donde el momento dipolar, entonces la ecuación anterior la voy a integrar en el volumen V'. Entonces voy a poner P de R' de tau prima igual a la integral sobre el volumen de la variación del momento dipolar de PR' de tau prima en de tau prima. Eso es matemáticamente correcto. ¿Por qué? Porque yo de este lado integré la polarización en todo el volumen y acá integré esto en todo el volumen, o sea, hice la misma operación en ambos lados. Entonces, de esta parte, recordemos el teorema fundamental del cálculo. Yo aquí estoy derivando una cantidad y la estoy integrando, es una cantidad vectorial, y la estoy integrando respecto a la misma variable, entonces el resultado de este lado es la integral del diferencial total del momento dipolar. Entonces, de ahí obtengo que el momento dipolar, P de R', pues es la integral sobre todo el volumen de la polarización, ¿verdad? Que depende de R' en todo el volumen. Entonces, el momento dipolar eléctrico yo lo puedo poner como, o puedo expresar como la integral de la polarización en todo el volumen, y ya. Entonces, esta expresión me va a servir para después. Eh, y bueno, pues ahí tengo el momento dipolar en términos de la polarización. Entonces, momento dipolar, momento dipolar. Entonces, ahí si algún día les pregunto cómo puedo definir el momento dipolar en términos de la polarización, pues me deberían de responder, es la integral de la polarización en todo el volumen del trozo de material o de un material cuyo volumen es V'. Entonces, las unidades en el SI para la polarización, entonces vamos a tener unidades en el SI para polarización. Polarización. Fíjense bien. La definición es que la polarización, que es P mayúscula, ahorita no voy a poner vectores, no tiene sentido, es igual a el momento dipolar eléctrico entre el volumen, ¿verdad? Entonces, las unidades de P, pues yo sé que ayer vimos que las unidades del momento dipolar eléctrico, pues es un coulomb por metro. Y las unidades de volumen en el SI sabemos que es metro cúbico, entonces nosotros sabemos que es metro entre metro cúbico, metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es igual a un coulomb sobre metro cuadrado. Estas son las unidades de polarización en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, bueno, nada más. Y vamos a poner una nota, nada más para que no se nos olvide. Ya lo he dicho ahorita, pero para que no se nos olvide. Entonces, la polarización en general, o no más bien, no en general. La polarización es función de la posición R',
dentro del material. Dentro del material. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un trozo de material, por ejemplo, más bien de un dieléctrico, entonces ese trozo de material va a estar polarizado, no sé si inducido o permanentemente, pero está polarizado, ¿verdad? Entonces, al estar polarizado, si yo quiero conocer la polarización en algún punto de ese material, pues en general esta polarización pues es función de en qué punto me ubique yo, es decir, va a ser función de esta R', ¿no? O sea, esta R' está aquí, pero puede estar acá, 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 siempre dentro o en la superficie del material, ¿verdad? Entonces, así se define Maestra, polarización, mande, y este, me dice una compañera que si la puede volver a dejar entrar, que se le la sacó. ¿quién la sacó? No, o sea, su internet, no usted. Ah, dije yo no, ok, solo por esta vez, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, entonces ya que tenemos esto y que ya hemos definido polarización en términos del momento dipolar eléctrico, pues ahora fíjense bien, lo que yo quiero y ahorita va a ser el objetivo de esta clase, pues es determinar eh, cómo afecta o cómo cambia esta polarización de un material con el potencial eléctrico. Es decir, ahora voy a obtener una expresión para obtener el potencial eléctrico para cualquier cuerpo que sea un dieléctrico, ¿verdad? Vamos a ver qué va a cambiar si nosotros la comparamos a la expresión que obtenían cuando sacaban el potencial de un cuerpo cargado nada más y que no considerábamos los efectos de la materia, es decir, no considerábamos la polarización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a poner potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Entonces, pues bueno, aquí vamos a primero comenzar o a recordar un poquito de su clase de electricidad y magnetismo. En todo este curso vamos a tener que usar todos los conceptos de electricidad y magnetismo. Entonces, pues hay que hacer memoria o darle un repaso. Entonces, primero fíjense bien. Bueno, ok. Bueno, vamos a considerar, igual de nuevo, considerando un trozo de material con carga Q. Esto es primero electricidad y magnetismo. Material con carga Q y volumen V' y volumen V', coma, el potencial eléctrico, el potencial eléctrico phi, acuérdense que es phi en un punto R, está dado por, esto es de electricidad y magnetismo, aquí todavía no estoy hablando de polarización, ¿verdad? Entonces yo tengo mi sistema de referencia, X, Y, Z, tengo un trozo de material cargado, este trozo de material pues tiene un volumen V', ¿sí? Y yo de aquí también voy a tomar para determinar el potencial de todo el objeto, pues primero voy a tomar un diferencial de volumen, es decir, un cuadrito aquí, un cubito, ¿sí? Esto pues va a ser d tau
¿verdad? Es un diferencial de volumen. Que si yo aquí lo estoy dibujando como un cubito, pues entonces en cartesianas el diferencial de volumen, acuérdense que es de X por de Y por de Z, ¿verdad? Entonces, tengo esto y en ese cuadrito pues hay una carga distribuida que es de Q, ¿verdad? Y yo voy a poner el vector que une el origen con eso. Entonces, esto sería R', ¿por qué? Porque son coordenadas que están sobre el material. Y yo quiero determinar el potencial en un punto R, que este vector R varía sobre todo el espacio, pero nunca sobre el mismo material. Este R puede ser cualquier punto acá. R' varía sobre el material, nada más. Entonces, en ese punto R, yo quiero el potencial y recordamos, bueno, pues que trazamos el vector que une la fuente de potencial, que en este caso sería el de Q, con el punto de potencial. Entonces lo voy a poner en morado. Sería esto. Esto lo voy a definir como R mayúscula vector, que es R menos R', ¿verdad? El vector que va de aquí a aquí se llama R mayúscula, que es R, este vector R, menos R', ¿sí? Y esto, pues, acuérdense que esa expresión ustedes ya la utilizaron. Entonces, aquí, en electricidad y magnetismo, el potencial creado por este cachito que estoy tomando aquí, o este diferencial de volumen aquí, en este punto, la expresión matemática es diferencial de phi, porque es nada más de un cachito, ¿verdad? Tengo que integrarlo para obtener todo ¿cómo se llama? El potencial total. Pero bueno, aquí el potencial creado por este cachito en este punto está dado como, y es esta expresión, como dq sobre 4pi epsilon 0 R. Acuérdense que el potencial eléctrico es una cantidad escalar. Entonces, esta R que aparece aquí, pues es la magnitud de este vector, ¿verdad? Entonces, este es el potencial creado por este cachito en este punto, ¿sí? Entonces, si yo quiero el potencial total de este cachito en este punto, pues solamente integro todo esto sobre todo el volumen y listo, ¿no? Pero antes de eso, a mí esta ecuación es la que me va a servir. Y luego ahora voy a considerar que ahora este material que tengo aquí está polarizado para que vean cómo vamos a cambiar la expresión del potencial. Entonces, esto es de electricidad y magnetismo. Aquí voy a poner, bueno, electricidad y magnetismo. ¿Sí? Y voy a cambiar de pizarra. Entonces, ahora, considerando que ese trozo de material, o sea, el pasado, que el trozo de material tiene un momento dipolar, es decir, está polarizado, un momento dipolar eléctrico. Fíjense bien. Ahora, ¿cómo definimos ayer el momento dipolar eléctrico? Bueno, pues era P minúscula, que ahorita pues es función de las coordenadas primadas, era igual a la carga, ¿verdad? Por la distancia, pero en este caso la distancia, voy a tomar la distancia del cachito de carga al punto R, entonces eso va a ser R mayúscula y la dirección va a ir en R gorrito, ¿sí? Entonces, este R gorrito, acuérdense, cuando llevan gorrito, pues son los vectores unitarios. Entonces, este va a ser el momento dipolar eléctrico, ¿sí? Sería la carga por la distancia y su dirección. Entonces, aquí yo voy a sacar el diferencial
Y el diferencial, ¿por qué? Porque quiero sacar el momento dipolar del diferencial de carga. Esta R la dejamos como está, constante. Entonces voy a sacar el diferencial y voy a tener el diferencial del momento dipolar eléctrico es igual al diferencial de carga por R gorrito, ¿sí? Y yo quiero despejar este DQ, pero aquí tengo vectores y yo no puedo despejar vectores. Entonces lo que voy a hacer es a ambos lados voy a aplicar producto punto por R gorrito. Entonces voy a tener el diferencial del momento dipolar eléctrico que depende de las coordenadas primadas, punto R gorrito igual a DQ R, R gorrito punto R gorrito. Y nosotros recordamos que el producto punto entre vectores unitarios paralelos es igual a 1. Entonces aquí yo ya puedo despejar porque esta R es una constante, es la magnitud de un vector, entonces esto sí puedo pasar dividiéndolo y yo ya finalmente tengo que el diferencial de carga en términos del momento dipolar es el diferencial del momento dipolar punto R gorrito sobre R, ¿verdad? Entonces, esta expresión la voy a sustituir en esta, ¿sí? En el de phi. Aquí voy a cambiar el dq por lo que ya tengo acá y voy a tener el de phi. Entonces, el de phi, pues me queda dp, que es el diferencial de momento dipolar, punto R gorrito sobre 4 pi epsilon 0 y abajo tenía una R por esta R cuadrado. Entonces ahora esta expresión me da el potencial eléctrico creado por ese cubito, que ese cubito tiene un momento dipolar dieléctrico como diferencial de P, ¿sí? Entonces, esta es la expresión. Ahora el potencial total que crea todo el material, pues es la integral. Y el potencial total, pues ahora va a ser la integral. Voy a integrar a ambos lados respecto a qué, en todo el volumen. Entonces voy a integrar aquí en V' y aquí queda la misma expresión de P de R' punto R gorrito sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado. Y esta es la expresión para el potencial total o el potencial en el punto R creado por todo el trozo de material dieléctrico, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, yo ya estoy considerando los efectos de la materia o los efectos del material en el potencial. ¿Por qué? Porque ya aparece el momento dipolar eléctrico. Entonces, aquí nada más no olviden, pues que R vector es igual a R menos R', ¿sí? Y cuando no tiene la flecha, pues acuérdense que esto pues es la magnitud de este vector. Esta es una cantidad escalar. Sigue siendo escalar porque el producto punto es un escalar, entre escalar da escalar. Maestra, Ok, ¿y mande. este, solo se deja escrito o no se desarrolla? ¿Cómo La desarrollar? parte de la parte derecha. ¿Esto? No, phi es igual ¿Esto? a la integral de todo eso. Ajá, eso se queda así, o sea, solo se queda planteado. Hasta aquí sí. Ahorita vamos a ver, fíjate, de hecho aquí a lo que voy es que, por ejemplo, aquí está integrado sobre todo el volumen, es V', esto de abajo, esto es V'. Entonces, es la integral de todo, es como si yo dividiera el material en varios dipolos, ¿verdad? Entonces es el momento dipolar punto R gorrito, este es R gorrito, nada más que ya no lo alcancé a quitar la línea esta, entre esto. Entonces, ahora, esto lo voy a volver a reexpresar. Es que hoy es como pura matemática. Bueno, siempre es que así es esta materia. Entonces, mira,
Ahí tengo el potencial en términos del momento dipolar, pero ahora yo lo quiero en términos de la polarización, ¿sí? Entonces, bueno, de la definición de polarización, nosotros vamos, o sea, teníamos que el diferencial del momento dipolar eléctrico es igual a la polarización. Vamos a tratar de hacer más grande esa P de polarización, que depende también de las coordenadas primadas y que es un vector en el de tau prima, ¿verdad? Tenía yo eso. Entonces ahora en la expresión que acabo de pasar del potencial, voy a cambiar este diferencial por esta expresión. Entonces ahora sí, pues vamos a tener que el potencial en el punto R total, pues va a ser la integral sobre el volumen. Y como voy a cambiar este diferencial por la polarización en el diferencial, pues voy a tener que es la polarización, que depende de las coordenadas primadas, punto R gorrito sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado y todo en d tau prima. Entonces, los términos que cambiaron fueron este y este, lo cambiamos por el de P, el diferencial del momento dipolar. Entonces, esta es la expresión del potencial en un punto R debido a un trozo de material que tiene esta polarización, ¿sí? Entonces, esta sería como una de las expresiones finales que voy a utilizar mucho, entonces la vamos a etiquetar. Ahorita voy a continuar con esta. Esta sería, aquí ya el potencial tiene los efectos de la materia, es decir, ya tiene la polarización. Entonces a esto le voy a llamar ecuación 1, ¿sí? ¿O ya había utilizado la 1? No, ¿verdad? No. Bueno, entonces a esa le vamos a llamar ecuación 1. Esa, fíjense bien, yo voy a utilizar algunas identidades y el teorema de la divergencia para llegar a la expresión final del potencial. Esta no es la expresión final. Yo necesito saber qué expresión utilizar para obtener el potencial de un trozo o de un trozo de material dieléctrico que tiene cierta polarización. Esta no es la final. Vamos a seguir, ¿sale? Entonces a esto le llamo ecuación 1. Y luego voy a darles unas identidades que van a quedar de tarea para demostrarlas para la siguiente clase. Identidades. Son 4. Número 1, el gradiente de R es igual a R sobre R y esto es R gorrito. Número 2, el gradiente de 1 en R es igual a menos R gorrito sobre R cuadrado. Número 3 sería el gradiente de 1 en R es igual a menos el gradiente respecto a las coordenadas primadas de 1 en R. Y la 4, que es el gradiente de una función escalar U por un campo vectorial A. Esto es igual al campo vectorial A, producto punto, con el gradiente de U, más U por la divergencia de A. Sí. Entonces, para estas tres, ustedes deben considerar que R vector es R menos R prima, ¿sí? Y R pues es cualquier vector en el espacio con coordenadas X, Y, Z. Y R prima pues es cualquier punto sobre el material que es X prima,
Y prima, Z prima. Y aquí nada más, este gradiente está actuando sobre las coordenadas X, Y, Z. Este gradiente primado está actuando sobre las coordenadas X', Y', Z'. ¿Sale? Entonces, estos tres quedan de tarea para mañana. Yo ahorita las voy a utilizar, pero hay que demostrarlas. Esta no, porque me da flojera, la verdad. Nada más aquí, fíjense que tengo el gradiente. Ay, no, aquí es divergencia. Es divergencia, es producto punto. Es, no, no es cierto. Perdón, cuando diga para mañana, no me hagan caso. Es para la siguiente clase. ¿Sale? Sí. Entonces aquí tengo divergencia de una función escalar por un vector, ¿no? Y esto, pues, lo puedo desarrollar como la suma de estos dos términos, que prácticamente es como la regla derivada de un producto. De hecho, así se demuestra. Pero bueno, estas cuatro identidades las voy a utilizar ahorita y también voy a utilizar el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, ¿sí? Entonces, esto también ya lo conocen. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? O así en general. Maestra, Mande. antes de pasar ahí, ¿puede regresarle poquito a una página que tenía antes, porfa? Sí, ahorita voy. Es que tengo Pensé una que duda me, de... pensé que me iba a decir el teorema de la divergencia. Ah, no. Ah, sí, creo. Ahorita. Eso ya se lo deberían de saber como, este, ¿cómo se dice? Como el Padre Nuestro o algo que se sepan de memoria. Bueno, este es el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia nos lleva a cambiar o a reexpresar una integral de volumen por una integral de superficie, ¿sí? Entonces, es ley de Gauss, ya lo usaron. Entonces, aquí tenían ustedes la divergencia del campo eléctrico, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, ahorita lo vamos a utilizar. Es un campo vectorial. Y quería que le regresara a la anterior o a la anterior anterior. A ver, regrésale nada más, porfa. Ah, ahí creo, es que tengo una duda ahí. Dime, En la primera ecuación que puso, en el primer paso, no sé de aquí. dónde sacó, bueno, más bien no sé por qué puso que esa igualación, pues, esa Ajá. igual, De no sé. ayer lo voy a poner aquí en rojo, más bien. Ujú. Aquí. De ayer, acuérdate que el momento dipolar, primero la magnitud era la carga por la distancia, Ah, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, y luego dijimos, para el caso que tenemos es la carga por la distancia en cota gorrito, Ajá, sí, sí, sí. vector. Ese es el momento dipolar. Entonces aquí, esto es de electricidad y magnetismo, pero ahora digo, bueno, ahora sí este trozo de material sí está polarizado, es decir, tiene un momento dipolar. Este cachito tiene un momento dipolar, pues entonces ahora pongo el momento dipolar es la carga, bueno, para todo el objeto es la carga Q por la distancia R, que sería la distancia R, Ay, ay, ay. por el R gorrito, le pongo la dirección R gorrito, Ujú. ¿sí? Sí, Y luego, ajá, y ya lo demás, pues ya, sí, sí, ese solo. Ok. sí, Muchas gracias, maestro. ok, de nada. Bueno, entonces, ni sé para qué lo borro si ya lo voy a borrar. Iba aquí, ¿va? Bueno, entonces voy a utilizar esto. Entonces, de tarea queda una, dos, tres, hacen estas consideraciones. Va a estar muy fácil porque hay que buscar el operador nabla en Maestra, coordenadas cartesianas, mande. ahí de las identidades, la 2 y las 3 son identidades entre sí, porque del lado izquierdo del igual yo los veo, o sea, el mismo. La 2 y la 3. Ajá. Sí. Nada más que es diferente lo que tienes que demostrar. De aquí tienes que llegar de acá o de acá a acá. Pero aquí, si te fijas, son dos gradientes y de este lado no hay gradiente y de este lado sí. Y aquí el Ajá. gradiente es primado. ¿Qué significa que aparezca este prima? Este gradiente, acuérdense que el gradiente es un operador que deriva, ¿verdad? De derivadas.
Entonces aquí las derivadas van respecto a x, y, z. Y acá las derivadas, como tienes primadas, va respecto a x', y', z'. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces les digo, van a quedar de tarea esas 3. La 4 no, porque me da flojera. Y no la voy a hacer yo, pero todo el mundo me da flojera revisarla. El teorema de la divergencia. Entonces, esto es algo que voy a utilizar ahorita para volver a reexpresar el potencial y llegar a lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, seguimos y decimos reexpresando el potencial expresando el potencial. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues utilizar la identidad 2. Expresando el potencial 2, el potencial utilizando la identidad 2. Entonces, nosotros teníamos el potencial en un punto R es igual a la integral sobre el volumen de la polarización, que es un vector P de R', punto R mayúscula gorrito sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. ¿Sí? Y voy a utilizar la identidad 2. Entonces, la identidad 2, pues es esta. Entonces, si se fijan, yo tengo R gorrito entre R cuadrado, ¿verdad? Esto lo puedo cambiar por menos, este menos lo paso por acá, menos el gradiente de 1 en R. Entonces aquí, este R gorrito entre R cuadrado lo cambio por menos el gradiente. Entonces esta integral, pues voy a tener que es menos la integral sobre V' de la polarización, que depende de las coordenadas primadas, punto el gradiente de 1 en R, todo sobre 4pi epsilon 0. Nada más, porque esto es el gradiente, ¿sí? Y luego voy a volver a utilizar, pero ahora la identidad 3, que me dice que el gradiente de 1 en R lo puedo cambiar por menos el gradiente primado de 1 en R. No es lo mismo, porque aquí van las derivadas respecto a las primadas. Entonces cambio este gradiente por menos el gradiente primado de 1 en R. Entonces, bueno, sustituyendo la identidad, ¿qué era? 3, pues voy a tener phi de R y la identidad 3 trae un signo menos también, miren. El gradiente de 1 en R es menos el gradiente primado de 1 en R. Entonces aquí este lo cambio por el gradiente primado y menos por menos me da más. Entonces me queda la integral sobre el volumen de la polarización que depende de las coordenadas primadas punto el gradiente primado de 1 en R sobre 4pi epsilon 0. Tengo esa expresión, ¿sí? Y ahora, de esa expresión, ahora voy a utilizar la identidad 5. Entonces, para el término, lo voy a poner en amarillo. Para el término, polarización, que depende de coordenadas primadas, punto, gradiente primado de 1 en R, usamos la identidad 4. ¿Sí? ¿Cómo la voy a usar? Fíjense bien, tengo una función vectorial, punto, el gradiente de una función escalar. 1 en R es una función escalar. Entonces, chéquense la 4. Entonces tengo, ¿qué dije? 1
una función vectorial punto el gradiente de una función escalar. Este no es porque esta es la divergencia, entonces esta sí es. Tengo una función vectorial punto el gradiente de una función escalar. Lo que yo tengo es esto, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a expresar en términos de estos dos términos. Entonces, este término pasa restando, ¿verdad? Entonces, aquí tendría A es la polarización, punto el gradiente primado de 1 en R. U es igual a 1 en R. Entonces, esto es igual a la divergencia de 1 en R por la polarización menos 1 en R por la divergencia de la polarización. Entonces, voy a tener la polarización, que depende de las coordenadas primadas, punto gradiente primado de 1 en R, lo expreso como el gradiente primado del campo por la U, que en este caso sería 1 en R por la polarización, que depende de las coordenadas primadas. Esa es la divergencia, menos la U, que es 1 en R, por la divergencia de la polarización de R'. ¿Sí? Entonces, ok, eso lo saqué de la identidad 4. Ay, Dios. Ya dejaron de ver, ¿verdad? Sí, lo último que se quedó fue hasta la igualación. A ver, déjenme. Que Después del igual ya no se ve. sí, no se me. De repente, como que. A ver, déjenme vuelvo a conectar, a ver si no hay tanto problema. Listo. Ok. Bueno, aquí está. Entonces, bueno, para este término, pues ya, o sea, ya expresé, usando esa identidad, expresé esto, lo voy a expresar como la resta de estos dos términos, ¿verdad? Entonces, no son lo mismo. Aquí el 1 en R va fuera de la divergencia y aquí es la divergencia de este producto, ¿sí? Entonces, bueno, voy a expresar aquí, voy a sustituir estas dos. Entonces, esta integral, que era una sola integral, se convierte a dos integrales, ¿verdad? Que va a tener 1 entre 4 pi epsilon 0 por la primera integral en el volumen. Aquí me faltó el volumen, el de tau prima. De tau prima. Y acá arriba también, en todas me faltó el de tau prima. De tau prima. A ver, déjenme checar. Sí, miren. Aquí está el de tau prima. Y acá me había faltado. Hay que completarle ahí si les faltó esta integral de tau prima, esta integral de tau prima y esta integral de tau prima. Entonces, este término lo cambio por estos dos, incluyéndoles 4 pi epsilon 0 de tau prima. Entonces, son dos integrales. Entonces, el potencial en el punto R, pues va a ser la primera integral. Bueno, voy a sacar 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral sobre B', que va a ser la positiva, de la divergencia prima de 1 en R por la polarización. Entonces, de la divergencia de la polarización, la voy a poner polarización por entre R, ¿verdad? Así. Sería eso. Lo voy a poner entre corchetes para esto en d tau prima. Menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 de la integral sobre B', que es la segunda integral, que en este caso es 1 en R por la divergencia de la polarización. Entonces sería la divergencia, la divergencia es la divergencia primada
de la polarización sobre R, ¿verdad? De tau prima. Entonces tengo estos términos. Y a esta le voy a llamar integral 1. Integral 1. Y nada más voy a etiquetar esta integral porque esta integral ya la voy a dejar así, pero a esta todavía le voy a aplicar el teorema de la divergencia. Entonces, integral 1. Tomando la integral 1, la integral 1 y aplicando el teorema de la divergencia, aplicando el teorema de la divergencia. Fíjense bien, yo aquí tengo una integral de volumen, ¿verdad? Es la divergencia de un campo integrado en un volumen. Entonces tengo esto, sería la integral de un volumen de la divergencia primada de la polarización de R' sobre R de tau prima. Entonces, fíjense bien, tengo esta parte. Aquí está, la integral sobre un volumen de la divergencia de un campo integrado en el volumen. Es exactamente lo que tengo. Nada más que para mí la A es la polarización entre R, ¿verdad? Y esto lo puedo convertir a una integral de superficie sobre S', que sería como la cobertura o lo que contiene al volumen B', de el campo punto diferencial de área. Y acuérdense que el diferencial de área como vector, pues es el diferencial de área en n gorrito, que n es el vector perpendicular a la superficie. ¿Va? Entonces ahí, esto es igual a la integral sobre la superficie S' del campo, que en este caso esto es como mi A, que sería la polarización, que depende de R' sobre R punto diferencial de área. Pero el diferencial de área va sobre el material, entonces es diferencial de área prima. Y esto lo puedo expresar como la polarización que depende de R', punto N gorrito prima, que es el vector normal unitario a la superficie sobre S' de A, ¿verdad? N' de A es el vector diferencial de área. Entonces, esta integral 1 la puedo cambiar por esta integral, ¿sí? Y ya casi termino y llego a la expresión del potencial. Entonces, el potencial, ahora voy a sustituir esta integral por esto. Entonces, el potencial en un punto R, pues va a ser la primera integral, pues ya dije que la voy a cambiar por esta y voy a meter el 4pi epsilon 0 nada más para que vean algo. Entonces, voy a tener la integral sobre S' de la polarización de R' punto el vector normal N' sobre 4pi epsilon 0 R diferencial de A integrado en el diferencial de área. Más, y aquí este signo menos lo voy a meter aquí, entonces aquí voy a poner más y voy a poner acá el menos. Entonces voy a poner más la integral sobre todo el volumen V' de menos la divergencia primada de la polarización, que es un vector PDR', sobre 4pi epsilon 0 R de tau prima. Y ya, esta es casi de hecho es ya la expresión final. Entonces tengo que el potencial de todo un trozo de material que está polarizado lo debo encontrar
como la suma de estas dos integrales. Uno va sobre la superficie y otra va sobre el volumen, ¿sí? Entonces, antes de, bueno, vamos a hacer una comparación de esta expresión del potencial con cosas que nosotros ya conocemos de electricidad y magnetismo para ver algunas cosas que son análogas, ¿sale? Entonces, ay, me faltó, no, sí lo tengo. Bueno, entonces aquí, comparando las integrales con los potenciales en electricidad y magnetismo, que son los siguientes. Para una distribución de carga superficial y una distribución de carga volumétrica. Entonces, phi era la integral sobre la superficie de, ¿qué era? A ver, déjenme. Era sigma diferencial de A sobre 4pi epsilon 0 R. Así obtenían ustedes el potencial para una distribución de carga superficial, por ejemplo, para una lámina que tenía una distribución sigma en un punto R, que en este caso también es R menos R'. Esto está integrado en toda el área. Y el potencial para una distribución volumétrica, pues era la integral sobre el volumen de la distribución de carga volumétrica ρ, integrada en el volumen de tau, entre 4pi epsilon 0 R. Pero estas son las sin efectos de la materia, es decir, sin polarización. Entonces, esto es para densidad de carga superficial. De carga, fíjense bien, superficial. Y este es para densidad de carga volumétrica. De carga volumétrica. Y ustedes completen. Entonces, fíjense bien, acá, esta es la expresión ya para un dieléctrico, ¿no? Si ustedes comparan esta con esta, que es la de área, pues entonces tengo 4pi epsilon 0R, 4pi epsilon 0R, el diferencial de área y sigma, ¿verdad? Si comparamos esta expresión con esta, aquí la distribución de densidad de carga sería este producto punto, ¿verdad? Y acá, pues igual, la densidad de carga volumétrica sería menos esta divergencia. Entonces, aquí nada más comparando o haciendo esta analogía, no es que sean iguales, nosotros vamos a definir las cargas ligadas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, definimos las densidades de carga ligadas. Y ahorita vamos a explicar por qué ligadas, ¿sí? Entonces vamos a llamar a la densidad de carga superficial ligada, la vamos a denotar como sigma V, y esto va a ser igual a la polarización punto el vector unitario n'. Entonces, la polarización, que depende de las coordenadas quimadas, punto el vector unitario normal a la superficie. Eso sería sigma B. Y a ver si cabe aquí, la rho B, que sería la densidad de carga volumétrica ligada, sería igual a menos la divergencia de la polarización. Menos la divergencia primada del vector polarización. Entonces, estas dos, esta y a esta se les llaman densidades de carga ligadas, ¿sí?
Entonces, Rho B, bueno, sigma B es la densidad superficial, de carga ligada. Y Rho B es la densidad volumétrica de carga ligada. Y finalmente, el potencial creado en un punto R debido a un trozo de material dieléctrico lo puedo ver como la suma de dos potenciales, ¿verdad? Que sería, déjenme ver, sería la integral sobre el volumen de Rho sub B sobre 4pi epsilon 0 R en d tau prima más la integral sobre la superficie que limita a ese volumen de sigma V sobre 4pi epsilon 0 R integrada en dA'. Entonces, esta es la expresión final para determinar el potencial en un punto R, ¿verdad? Debido a un trozo de material dieléctrico. Y aquí nada más haciendo énfasis que R es igual a R menos R'. Y ya sabemos quién es Rho B y sigma B que están aquí en términos de la polarización. Entonces, esta ecuación es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ella yo puedo encontrar el potencial eléctrico creado por un trozo de material polarizado. Es decir, aquí los efectos de la materia ya están considerados, ¿sí? No como en electricidad y magnetismo, que son estas expresiones, que aquí solamente están considerando la carga y no consideramos qué efectos tiene, o cuál es no consideramos la estructura interna de los materiales. Aquí sí, ¿por qué? Porque estas cargas ligadas están en términos de la polarización. Entonces, ¿hay alguien que esté tomando notas? Voy a dictar una nota que debe de ir incluida ahí. Entonces, ponemos, para si alguien está tomando notas, ponen nota, 2 puntos y seguido. Concluimos, bueno, se concluye que un material dieléctrico, puede reemplazarse por una distribución de cargas, una volumétrica y una superficial. A las que se les denomina cargas ligadas. Entonces, punto y aparte, por si alguien anotó. Entonces, ahí fíjense bien, un pedazo de material dieléctrico polarizado. Entonces, el efecto sobre el potencial se considera como dos cargas ligadas, una volumétrica más una superficial, ¿verdad? Muy bien, entonces, ejemplos. Maestra, Ande. es que tengo muchas dudas. A ver, dígame. En la diapositiva pasada, a ver, no, déjeme ver de dónde le dejé de entender. Se me hace que, sí, pues es que, no, de la pasada. ¿Ahí? De la 26, me parece. 26. Ahí. Es que desde ahí le dejé de entender. Ajá. Y Aquí.
Sí, desde donde hicimos la integral esa, Ajá. me perdí un poquito. Ok, esta integral, lo que hice aquí fue tomar solo esta integral, ¿no? O sea, la voy a reexpresar. Entonces, Ajá. esta integral la puse aquí, aquí la tiene. Entonces voy a aplicar el teorema de Gauss. Esta integral que va sobre un volumen, la voy a convertir a una integral que va sobre una superficie, sobre la superficie S'. Entonces, el teorema de Gauss está aquí, ¿sí? Fíjate, tienes el teorema de Gauss me dice que la integral de la divergencia de un campo vectorial A, integrada sobre todo su volumen, es igual a la integral sobre la superficie del producto punto del campo vectorial por el diferencial de área como vector. Entonces, esto lo que se refiere es que tú tienes una región donde hay un campo vectorial A, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienes el vector normal a la superficie, ¿no? Y esta es la superficie S', que es todo lo que rodea al volumen B'. Entonces, eso es lo que tienes. Si te fijas, es prácticamente A, es la polarización, porque esto es como el material, ¿no? Varía dentro de toda esta región. S' es como si fuera la capita que rodea al volumen V'. Entonces te dice que la divergencia de A integrada en todo este volumen es igual a la integral sobre la superficie, nada más como esta capita, del producto punto entre A de A de A. El diferencial de área como vector es el diferencial de área por el n gorrito, ¿sí? Que n pues es el vector normal a la superficie en un punto. Entonces, eso utilizo aquí. Yo tengo la divergencia de un campo vectorial A. Esto es como mi campo vectorial, integrado en un volumen, ¿sí? Entonces, este es como el lado izquierdo del teorema de Gauss que tenía ahorita. Entonces, aplico teorema de Gauss y esta integral yo la cambio a una integral sobre la superficie. S', porque el volumen es V', entonces es la superficie S' que contiene a B o que limita a B'. Entonces me dice que es la integral sobre la superficie de A, pero en este caso A es esto, ¿verdad? Producto punto diferencial de área vector, pero tiene que ser A', porque estoy hablando sobre las coordenadas primadas. Y lo que pasa de aquí a acá, pues es expresar este diferencial de área como el diferencial de área por n gorrito. Pero el n pues va, como es producto punto de esta con esta, pues va con producto punto con la polarización. Y solo me queda el de A acá. Bueno, que de hecho es de A'. Aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la integral 1, esta integral, que es esta, pues la cambio por esta. Ya cuando terminé de aplicar el teorema de Gauss. Y cuando la cambio, pues ya tengo estas dos integrales. El potencial es la suma de estas dos integrales. Entonces, ajá, de aquí regresé un poquito a electricidad y magnetismo, y estas expresiones son para el potencial en electricidad y magnetismo. Este es debido a una densidad de carga superficial, este es debido a una densidad de carga volumétrica. Entonces yo nada más les digo, comparen las expresiones, esta con esta, esta con esta. Si te fijas, tienen exactamente la misma forma. Entonces, eso significa que yo aquí para el dieléctrico puedo definir otras dos cargas, tipo de cargas, pero que se les llaman cargas ligadas. No es carga como lo de electricidad y magnetismo. Si comparas la expresión aquí, pues la sigma forzosamente tiene que ser este producto punto y la rho tiene que ser menos la divergencia de la polarización. Nada más lo utilizo como analogía y acá las defino. Dice, a partir de esto definimos las densidades de cargas ligadas sigma B y rho B. Sigma B es la polarización punto, el vector unitario n gorrito, y rho B es menos la divergencia de la polarización. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿qué te está diciendo esto? Bueno, tú tienes un material eléctrico que está polarizado y obviamente el potencial debido a ese objeto que está polarizado tiene que cambiar, no es el mismo que usamos en electricidad y magnetismo.
¿Y cambió cómo? Bueno, pues cambió con la suma de estas dos integrales, pero aparte tienes dos cargas, una que es superficial, porque la integral va sobre la superficie, y otra que es volumétrica. Entonces, te dice que tú un dieléctrico lo puedes ver como la suma de dos cargas ligadas. ¿Quiénes son? Pues los efectos de la superficie más los efectos del volumen. ¿Sí? Sí, 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 ya Y, le ajá, entendí. y es lo que puse acá. O sea, aquí ya esta expresión pues es la misma que la anterior, nada más que aparece aquí rho b y sigma b, pero pues acá están sus definiciones. Aquí están estos dos. ¿Sí? Y esta sí es la expresión final. ¿Sale? Entonces, todos los dieléctricos nosotros podemos considerarlos como los efectos de ellos en el potencial, los podemos considerar como la suma de dos cargas ligadas. ¿Cómo se llama? La volumétrica y la superficial. Y ya nada más para terminar, antes de dejar la tarea, vamos a hacer un pequeño ejemplo y luego ya les dejo la tarea. Entonces, ejemplo. Ahorita, como todavía no voy a obtener potenciales hasta la siguiente clase, solamente son de encontrar las cargas. Entonces, ejemplo 1. Entonces, para los que están anotando, anótenle, ¿no? Porque va a ser así como poquito, no tanto. Entonces, ahí va. Una esfera de radio A minúscula posee una polarización radial dada por, esta sí la voy a anotar, P de R, y ahorita les voy a hacer la aclaración. A R cuadrado, R gorrito. Posee una polarización radial, esta P de R igual a R cuadrado R gorrito. Entonces aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí pone coordenadas R y no R'? Solo lo pongo porque al poner R' es un poquito más difícil, bueno, solo por notación. Pero como aquí no voy a sacar potenciales, no hay problema. En el caso que ponga potenciales, ahí sí vamos a tener que estar etiquetando con R y R', ¿sí? Entonces, bueno, radial dada por encontrar Disculpe, R, maestra, ¿podría repetir el enunciado desde el principio, por favor? encontrar, rho b, bueno, las densidades de carga ligadas y sigma b. Sí, una esfera de radio A minúscula posee una polarización dada por, y es esta expresión, a r cuadrado por r gorrito. A r cuadrado por r gorrito. Encontrar las cargas ligadas rho b y sigma b. Nada más. ¿Sí? Entonces, en este caso, el trozo de dieléctrico que nosotros tenemos es una esfera, ¿verdad? Que tiene radio A. Entonces, esta esfera, pues, está limitada por una superficie S' y tiene un volumen V', ¿verdad? Y tiene aquí una polarización que varía con R'. Nada más que aquí no lo voy a poner R', pero es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide? Pues quiero encontrar las densidades de carga ligada. Entonces, ya tenemos las definiciones. Yo sé que la densidad volumétrica de carga ligada, pues es menos la divergencia. Es primada, pero como yo aquí voy a omitirla porque no voy a obtener potenciales, voy a poner menos la divergencia de la polarización, ¿verdad? Y la sigma b, pues es la polarización punto el vector unitario n gorrito.
Entonces, ahí también, por favor, vayan, quiero que tengan a la mano los operadores gradiente y bueno, sí, el operador gradiente en todos los tipos de coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas, porque lo vamos a estar usando. Entonces, en este caso, ustedes, bueno, tienen de tarea volverlos a anotar ahí en su cuaderno. Aplica la divergencia a la polarización, pero la polarización solo tiene componente radial. Entonces, la divergencia, producto punto, pues solo va a tener R gorrito 1. Entonces, solo va a aplicar ahí. Y la rho de B va a ser igual a 1 en R cuadrado. Si buscan, esa va a ser la forma del operador. Bueno, aquí va menos de la parcial respecto de R cuadrado por la componente en R cuadrado del campo, que sería por A R cuadrado. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre R cuadrado por la parcial respecto de R. De aquí hacemos el producto R cuadrado por AR cuadrado, me queda A R cuarta. Entonces, rho de B va a ser igual a menos 1 sobre R cuadrado. De la derivada de eso respecto de R es 4 a R cubo. Entonces, aquí tendría R cuadrado entre R cubo entre R cuadrado, pues me queda 1, ¿verdad? Entonces, tendría que es menos 4 veces A R. Entonces, rho B ya la encontré y es menos 4 veces A por R. Este sería lo primero que me piden. Y ahora la sigma B es igual a la polarización punto el vector unitario normal. Entonces, el vector unitario normal para una esfera es n gorrito igual a r gorrito. ¿Sí? Entonces voy a poner esto, producto punto, el vector normal que es r gorrito. Entonces voy a tener, bueno, no se crean. Ahorita no me acuerdo. Bueno, déjenles explico por qué. El n gorrito para una esfera voy a tener r gorrito más algo. Pero va a tener más algo en teta gorrito, más algo, que no me acuerdo qué es, en phi gorrito, ¿verdad? Pero en este caso, como la polarización solamente tiene componente en R gorrito, cuando yo haga el producto punto, pues solo va a tener este producto punto R gorrito 1, este producto punto teta gorrito 0, este producto punto phi gorrito 0, porque son los vectores unitarios R, teta y phi gorrito son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando hago el producto punto de este con este, solo me queda a r cuadrado, r gorrito, punto r gorrito. A r cuadrado, r gorrito, punto r gorrito. Entonces, esto es a r cuadrado, porque acuérdense que el producto punto de vectores unitarios paralelos siempre es 1. Entonces, ya tengo que la sigma b es a por r cuadrado. ¿Sale? Entonces ya tengo las dos cosas que me pedían. Hay que buscar ahí la forma de los vectores unitarios también, ¿sale? Porque los van a utilizar mucho. Entonces, en este caso, bueno, ya terminamos porque solo nos pedían estas dos cosas, pero después vamos a ver que en los problemas me pueden pedirle el potencial, entonces ahí ya nada más habría que sustituir las cargas ligadas aquí y luego pues ubicar los sistemas de referencia, RR' y checando pues cuál es el volumen y cuál es el área. Por ejemplo, en este caso pues sería el diferencial de volumen en esféricas y el diferencial de área en esféricas, ¿verdad? Tenemos que usar la simetría de la forma del material del trozo. Ok, ¿dudas?
ese valor para n gorrito es válido para todas las esferas. Sí, pero es que aquí no me acuerdo que van otros factores aquí. Donde puse el puntito, van factores, pero no recuerdo qué factores son aquí. Entonces, para la siguiente clase yo creo que tenemos que completar el n gorrito para ese, ¿sale? El n gorrito depende de la simetría del trozo de material que estás viendo. Normalmente cuando la simetría es radial, el n gorrito nada más es r gorrito. Pero aquí la simetría, pues para la polarización no tiene simetría radial, ¿verdad? Porque va variando respecto al radio. Bueno, entonces tarea. Maestra, ¿puede volver a explicar cómo sacó Robe? ¿Cómo saqué qué? Robe. Robe. Aquí es lo que les dije. Robe, pues es menos la divergencia. Este operador es esta parte. Así. Así viene el operador. 1 entre r cuadrado parcial respecto de r cuadrado por la componente en r del campo. Entonces, por eso puse a r cuadrado. Entonces, esto aquí hay que buscar el operador. Chéquense el operador y hacen el producto punto con esta y van a ver que sale esto. ¿Sí? Ok, gracias. Busquen el operador gradiente en todos los tipos de coordenadas. Sí, Y de gracias. hecho, pues lo van a usar en la tarea. Sí, ustedes detallen lo más, es que ahorita ya estoy cansada, pero traté de ponerles absolutamente todo. Déjenme, ahí está la tarea. A ver, si no le entienden, me dicen. Fíjense, en el primero dice, determinar ρ b, sigma b, para una esfera de radio m, es m minúscula, m de mamá, y polarización P de R igual a m por r a la n, r gorrito, coma, m y n son constantes. M y n son constantes. Y n tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Y luego en el 3, pues sería repetir el problema 2, con n igual a menos 2 y n igual a menos 1 y analizar resultados. Eso lo vamos a discutir en clase ya, la siguiente sesión. Y el 4, pues dice determinar ρ b y sigma b para un cilindro con eje en el eje Z y largo 2L con polarización P, vector, igual a P en Z gorrito. Z gorrito es el K gorrito, ¿verdad? Con P que pertenece a los reales. Es decir, esta P es una constante, es como si fuera un 8, un 10, un tercio, un cuarto menos pi, lo que sea, es una constante. Entonces, en este caso, en el problema 4, tienen que utilizar los operadores, el operador gradiente en esféricas, ¿sí? Estas dos son esferas y este es un cilindro, entonces hay que utilizar las coordenadas cilíndricas. Y ya sería todo. ¿Alguna duda, comentario? Las tareas en Classroom, yo creo que van a ser cada 15 días. No sé si les dije, es que para que esté más chida, pero la siguiente clase ya revisamos las tareas pasada y esta, y ahora sí pasaría a hacer problemas para encontrar el potencial, porque estas solamente ustedes van a encontrar densidades de carga ligadas, ¿verdad? ¿Cómo ven? Excelente. Excelente, bueno, muy bien. Entonces, el 3, analicen los resultados, ¿sale? ¿Qué pasa cuando los n valen menos 2 y menos 1? Bueno, entonces nos vemos. Cualquier duda, comentario, pues ya no lo hicieron. No, no se crean. Entonces ya, sería todo por hoy. De teoría electromagnética, pues sería hasta el siguiente lunes, ¿va? Mientras hagan su tarea. Sale, maestra, nos vemos. Dale, pues, cuídense, que estén bien. Bye. Sale, maestra, gracias.